podrían generar una chispa, algo que podría explotar y afectar a más vecinos. Así que ahí saludo a los vecinos de Hualpén, por supuesto. Retomamos nosotros el sillón de la ciencia junto a Fernando Mejías, que nos acompaña. Gracias, Feña, por esperarnos este ratito. Y claro, recién revisábamos las declaraciones de la directora del Observatorio de la Costa de la PUC. Y claro, ella hablaba de las causas primero de estas marejadas anormales y luego las consecuencias. Quedamos ahí para que hagamos un repaso de las consecuencias que puede tener para nuestras costas y bueno, ¿cuál es la propuesta también, ¿no? ¿Qué se podría hacer para contener un poco esta situación? Exactamente, y esto está también, las dos cosas relacionadas, los impactos que tenemos, ¿cierto? Que los comentaba muy bien Carolina, la destrucción de la infraestructura del borde costero, el tener estos episodios y que son peligrosos, ¿cierto? Para las personas, particularmente en la época estival, además la erosión de las playas que generan también estos episodios de marejadas más intensos, porque arrastran arena, ¿cierto? Y se llevan el sedimento arenoso hacia el agua, hacia el interior. Pero además, lo que comentaba Carolina era algo muy importante, que era hacia dónde tenemos que ir. ¿Cómo nos vamos a preparar en el futuro para que estos episodios que van a ser más recurrentes, que vamos a tener, ¿cierto? Por todo lo que ya hemos hablado, cambio climático, estos eventos extremos, ¿cierto? Que van a ser más frecuentes también. ¿Cómo nos vamos a preparar como sociedad, como país, ¿cierto? Con un país que tiene 4.000 kilómetros de costa nuevamente para poder abordar estos problemas. Y una manera de poder hacerlo es poder tener una legislación adecuada, robusta, potente, pero que genere una gestión integrada de la zona costera, no solamente entendiendo que hay un borde, ¿cierto? Como hoy día se comprende un poco la zona costera, donde llega un borde de playa, el punto de marea más alta, digamos, y después hacia allá, ya hacia adentro, digamos, ya después es otro tema, cuando en realidad tenemos que comprender a las zonas costeras de una manera más integrada y más comprensiva de que es un ecosistema complejo, donde conviven actividades de pesca artesanal, de recolección de orilla, de turismo, ¿cierto? De economía, de pequeña economía que sustenta a comunidades costeras a lo largo del país y donde además tenemos que tener esta visión nuevamente de que los fenómenos extremos climáticos van a ser más recurrentes y por lo tanto tenemos que adaptarnos a eso. O sea, Fernando, y en eso los instrumentos, para terminar, que tenemos hoy día disponibles no son suficientes. Por eso avanzar hacia una ley de costas, por ejemplo, es una buena manera de poder abordar esos problemas. Es que quería puntualizar con respecto a estos fenómenos que van a seguir pasando, porque una cosa son las marejadas, que pasan en periodos específicos, como lo hemos tenido. Bueno, hoy día han coincidido en periodicidad. Pero ¿qué pasa con la subida finalmente del océano? Que igual es otro tema, que eso viene de forma, no es que venga por periodo, sino que ya está pasando de a poquito. Son dos fenómenos que hay que poner atención. Y efectivamente, además son sinérgicos, porque el aumento del nivel del mar, producido por el cambio climático, producido por la emisión, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, genera un calentamiento, ¿cierto?, a nivel planetario, además de la temperatura del océano. Eso hace que se derritan más hielos, el aumento de temperatura también hace, ¿cierto?, que tengamos menos hielo disponible y por lo tanto aumenta el nivel del mar. Y ese aumento del nivel del mar, aunque sean un par de centímetros, aunque sea muy poco, genera nuevamente más energía, genera condiciones para que estos eventos climáticos como estas grandes tormentas, ¿cierto?, sean más frecuentes, tengan más energía disponible, puedan disponer de más energía y por lo tanto se hagan más frecuentes todavía luego estos eventos de marejadas también que estamos teniendo. Entonces, lo que tenemos que comprender también, está todo conectado, estos ecosistemas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la costa, cuando hablamos del océano, también tenemos que pensar que somos un planeta pequeñito y que donde cualquier acción que nosotros tengamos, y el mejor ejemplo que tenemos es el cambio climático, ¿cierto?, va a tener impacto y lo estamos viendo hoy día con esto. Por lo tanto, prepararse y tener una legislación potente y robusta es muy necesario para el futuro. Se hace fundamental justamente para proteger no solamente, bueno, las costas, por lo que ello significa, ¿cierto?, para nosotros mismos, ¿no? Tú dices, nuestro país está acompañado por costa en toda su extensión, la actividad económica, todo lo que implica el ser humano, pero también las especies que habitan el océano. Y aquí quizás vamos a cambiar de tono y es un poquito más positivo. Pero claro, tenemos que cuidar el océano para que, por ejemplo, la nueva especie de raya diamante que se encontró en nuestras costas pueda quedarse aquí, pueda vivir bien, se pueda desarrollar. Cuéntanos de esta especie que entiendo no es muy habitual en Chile. Lo era. Vamos a contar la historia bien cortito de la raya diamante, que fue reportada en un trabajo científico realizado por investigadores del Centro SEASA, de la Universidad Católica del Norte y otros más,
también de la Universidad Católica de la Santísima Concepción acá, y esta raya se suma a los alrededor de 35 especies de rayas que tenemos hoy día en Chile. Es una raya para la suma. Es una raya para la suma, tal cual. Y tenemos una raya más que había sido reportada, pero anecdóticamente. Cuando hablamos de anecdóticamente en ciencia, es decir, que no tenemos un registro científico, ¿cierto? Con una fotografía o con un registro. Es como que yo la vi. Claro. Yo la vi, yo la capturé. Muchos pescadores artesanales también probablemente en algún momento la capturaron. Tatué. Claro, yo vi el tatué. Pero tenemos que tener una prueba. Y la prueba, ¿cierto?, significa que tiene que hacerse un estudio para poder determinar que esa especie existe y está ahí. Y eso es lo que ocurrió. Se hizo un estudio, un análisis por parte de estos científicos de reportes que habían sido también publicados en redes sociales. Hicieron una minería de redes sociales para poder encontrar estos registros de parte de pescadores ¿En los mismos recreativos. sectores coincide? Claro, y coincide que esta raya diamante, que se suma hasta otras 35 que teníamos ya en Chile, estaba en el hemisferio norte, en California, en la zona de California, también estaba presente en Galápagos y había sido reportada también en el norte de Perú, pero no había sido reportada todavía hacia el sur de Perú y el norte de Chile. Y además el estudio indica que las condiciones del océano podrían ser favorables para que esta raya esté incluso presente hasta el Golfo de Arauco, hasta Concepción. Por lo tanto, es probable y es posible, lo que dicen los científicos, de que esta raya, ¿cierto?, se pueda mover en toda esta distribución nueva. ¿Y es orillera? ¿Perdón? ¿Es orillera? ¿Está ahí cerquita? Porque O sea, aquí no se puede ver, claro. como cuando vamos al Caribe y candunar, de Claro. repente a lo mejor vamos a sentir, estamos en la playa, o es más de adentro. En general las rayas se mueven entre zonas muy someras, o sea, uno las puede encontrar efectivamente, como dice Luis, en zonas muy bajas, de muy baja profundidad, pero hay que bucear. Y la costa de Chile en general, como que tú no te puedes No meter permite tanto porque bucear. inmediatamente, Sí, pues, viene es bien Ay, profunda. mejor en todo caso. Oye, Pero cuando uno espérate. bucea, se encuentra con rayas, tú no las puedes ver. Y en la zona norte también, en aguas un poco más cálidas, también son bastante frecuentes. Oye, y qué loco, bueno, porque esto quizás también se relaciona con el cambio climático. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por lo menos desde los años 80 ya había sido Ya. reportada. Por lo tanto, claro, casaba? sí es un tema así, Cami, porque efectivamente el cambio de temperatura en el océano, el cambio climático, ¿cierto?, podría afectar la distribución de no solo esta raya, sino Varias. muchas otras Anda especies. buscando. Bueno, así ¿cierto? como también nosotros ahora, y lo comentábamos hace un rato, el cambio climático hace que la región del Biobío hoy día sea un suelo súper fértil para especies de frutos, Claro, ¿cierto? se va corriendo el Verduras, norte hacia Tal el sur. cual. que antes Tal no cual. teníamos, hoy día sí. Tal cual. Pero bueno, Bueno, Y esa distribución de especies, bueno, podría cambiar no solamente para la pero raya. la como raya dices ya tú, se la había meta. visto en el 80. Se había visto en los 80, ahora ya sabemos que está ahí. a Con este propósito estudio de eso, científico. hay que poner la atención también a lo que hacen los militares. ¿Cómo no? Hay una clara ejemplo, porque hoy día los militares de acá de la región del Biobío están ocupando el mismo camuflaje que en el norte. Antes veíamos esa ropa media café, Ajá, que solamente se ocupaba hasta Arica, no, hasta Iquique, más o menos. De ahí para acá se ocupaba el más verde. Y hace poco empezaron, no hace tanto tampoco, empezaron a cambiar el color, que también Mira. es una señal de que se ha ido corriendo Mira. el ecosistema. Ahora- Pero esto en particular es peligrosa, genera alguna preocupación también para quienes Los son bañistas. veraneantes, bañistas. Ninguna, solo disfrutarla, porque Eh. todas las rayas en general son bien pacíficas. Hay un episodio ahí bastante famoso, Sí. una raya, ¿cierto?, que provocó la muerte de un naturalista australiano, Steve Irwin, hace varios Sí. años atrás, el año 2006, pero ha sido uno de los pocos casos en la historia Sí. que nosotros sepamos que una raya haya atacado a alguna persona. Que en general, yo te digo, las especies marinas no atacan a las personas. Se alejan. Acá en Chile, muy pocos reportes de alguna especie marina que haya atacado. De hecho, los lobos marinos tienen más reportes de ataques porque las personas se acercan, Claro. porque las molestan. Es que ese es el tema, Y- porque y en ese el es el caso tema. de Steve Irwin, Sí. hay que decirlo, él saludaba de beso Está a los muy caimanes. cerca. pues. Exactamente. Y lo que se Entonces- piensa es que esa raya pensó que esta persona era un depredador, que se lo iba a comer. Y por lo tanto se defendió. La Y es lo que pasa con muchas especies también cuando nos Siempre acercamos atacan por a error. la fauna nativa. Incluso los tiburones, cuando ven a los surfistas en la tabla, los confunden con tortugas, piensan También. que son una presa. Exactamente. Naturalmente un tiburón no te va a ir a comer porque No. sí, Porque en sí, Chile, en Chile tenemos muchos tiburones también, tenemos toda una biodiversidad marina súper más rica, chiquitos. pero claro, también tenemos el tiburón blanco, se ha No, reportado me en diga Chile, eso, por favor. pero nuevamente no tenemos que tenerle miedo a estas especies porque no nos van a hacer nada, Ya, esta se no nos está van a atacar casando, ni nada. se casó en los años 80. Mira, buena pregunta. Las rayas sí forman parte de los recursos también que se obtienen muchas veces por parte de la pesca. Sin embargo, esta raya no ha sido reportada que yo sepa
como una pesquería importante todavía. ¿Por qué? Porque es una raya que se ha reportado muy poco y ahora recién sabemos que está esta especie distribuida acá en la zona, pero en general no, hay otras especies que sí son más apetecidas, ¿cierto? Por la pesca, porque tienen otras condiciones. Por ejemplo, el peje gallo, que es otra especie también, es así, forma parte a veces de la captura de la pesca artesanal, pero no así esta raya, y en general en Chile tenemos otras especies de recursos marinos y pelágicos y bentónicos también que son extraídos en la zona costera. Pero lo que tenemos que hacer aquí nuevamente es disfrutar esta nueva especie que se suma, como dices tú, Cami, raya para la suma de otra especie que se nos suma. ¿Y su carita que tiene abajo? Claro, ya había sido reportada. Bueno, y ahí estamos viendo parte de lo que hacen, ¿ah? Y también lo comentaban los investigadores en este estudio, que son muy importantes para los ecosistemas porque son un depredador de tamaño medio, ya en la zona, en el mar, en el océano, pero además generan lo que ustedes están viendo ahí, una bioperturbación del fondo marino, ya donde remueven la arena, remueven el sedimento para poder encontrar crustáceos, peces pequeños, poliquetos, que son gusanos marinos, y pueden encontrar, ¿cierto?, esos recursos, remueven esos sedimentos en el fondo marino y generan que todo ese sedimento también quede suspendido, donde llegan otros peces también a comer y aprovecharse y alimentarse también de este movimiento que generan estas rayas. Todos ganan con estas especies, por lo tanto son muy importantes de poder, primero, conocer para proteger, y segundo, poder estar conscientes de que tenemos una biodiversidad marina tan rica en Chile que es importante conocer. Además son muy buenos profesores. Como en Buscando a Nemo, que es una raya, exactamente. Buenos muy buen profesores, las rayas. Gracias, Feña. Como siempre, tú también eres un muy buen profesor. No, yo soy un muy buen periodista, más bien un periodista, no quiero ser autorreferente, pero sí, un periodista aquí que le gusta mucho la ciencia y me encanta venir a hablar de ciencia, por supuesto, con ustedes. Buen verano, Fernando. Muchas gracias. Nos vemos pronto y a ver si nos vemos durante las próximas semanas. Sí.